Estimados compañeros, colegas, amigos, tengo muy buenos recuerdos de mi época de estudiante en la UIS y especialmente de los últimos años. Recuerdo a Hernando cuando se fue a tomar la rectoría con una escalera y lo filmaron. No lo votaron porque su tío era el gordo Álvaro Barrera. Y bueno, por eso está con nosotros en este evento. También tengo recuerdos muy queridos con Sofía y con Antonio Galán, que eran en esa época una de las pocas parejas que se habían casado. Y nos quedábamos a estudiar y ya hacia las 10, 11 o medianoche, Antonio siempre se quedaba dormido con la regla de cálculo y ese es un recuerdo que no olvido. También mi compañero de tesis, Dionilo Luna, que lo perdí y nunca supe qué pasó con él. De hecho, ni siquiera aparece en esta promoción del año 74. De modo que espero encontrarlo alguna vez, a saber qué pasó con él. La vamos a pasar muy bien, y son muchísimos recuerdos, pero esto es lo poco que todavía queda en mi memoria. Recuerdo de mi vida universitaria, el apoyo irrestricto de mi padre para lograr mis objetivos. En la UIS conocía a Gloria, los esfuerzos para poder lograr mi objetivo en el tiempo deseado y la universidad me abrió las puertas para entrar a Ecopetrol. Quiero significar la amistad de un santandereano de raza arraigada como yo, con dos compañeros costeños con los cuales compartí muchos éxitos, diferencias. Gracias, Vicente Rafael. Como anécdota, quiero significar mi paso por la izquierda, lo que me trajo a mi suspensión, me trajo diferencias y me trajo muchas incomodidades con mis compañeros. Pero gracias a mis esfuerzos y a mí, eso me sirvió en mi vida profesional y a mi familiar para enseñarle a mis hijos cómo deberían ser, cómo deberían labrarse su futuro. Hoy, como profesional, me siento satisfecho por mi labor cumplida como ingeniero químico, con el país y con la universidad, por el desarrollo que brindé a la industria del gas natural en Colombia. Siento que he cumplido mi labor. Para terminar, doy gracias a mis compañeros por su amistad, a todos desearles a cada uno éxitos y que Dios lo proteja. Y a aquellos que hemos sufrido dolores en el alma, como la pérdida de un hijo, lo único que les digo es que Dios es grande y Dios sabe hacer sus cosas. Muchas gracias. Hola, colegas y condiscípulos de Ingeniería Química 1974. Espero que pasemos 2 maravillosos días en estas reuniones que vamos a tener a finales de junio. Me dicen que hablemos de experiencias que dejaron huella en nuestra memoria en el paso de la UIS. En primer lugar, recuerdo las clases en el aula máxima en materias de química y física que para mí fueron totalmente novedosas y me causaban mucha impresión. Las clases de laboratorio de química, donde usábamos unas batas blancas, que recuerdo que la primera clavada que se le hizo como a los 3 meses salió totalmente rota, como salen los blue jeans de los muchachos ahora, que están rotos por todas partes. Todo gracias a el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, que se pegaba y salpicaba en la bata. En tercer lugar, el olor característico que se emanaba de la Facultad de Ingeniería Química era un olor especial que a uno no se le olvida, especialmente cuando entraba a la facultad y al lado quedaba el almacén de productos químicos que manejaba
el jefe don Guillermo. Cuarto lugar, una tomadura de pelo que me hizo un amigo de la facultad presente aquí, que envió una carta al periódico El Espacio, a la sección Buscando Corazones, en donde decía que yo estaba interesado en conseguir un novio. Fueron más de 60 cartas que circularon por toda la universidad. Duré como 8 días en diferentes facultades, despegando cartas que dejaban en las puertas a la entrada de las facultades. Y en quinto lugar, la experiencia política fue una experiencia desastrosa. Me lancé 2 veces, uno al Consejo Superior de la Facultad y otro al Consejo de Audesa, y en ninguno de los 2 casos saqué más de 20 votos. Ser catalogado de derechista en la UIS y tratar de buscar alguna posición por votación era prácticamente una misión imposible. Eso hizo que me olvidara yo de en el futuro trabajar en la política o en el servicio público. La semana universitaria sería para otro video, pero solamente quiero recordar lo cual nos recordaban a nosotros los químicos en esa semana universitaria. La química, ¿van a echar ropa? Un abrazo. Buenos días, compañeros y amigos de 1974, graduados en Ingeniería Química. La anécdota de la cual me acuerdo más fue cuando en la primera clase que tuve, que fue inglés, en la Facultad de Ingeniería Industrial, llegué al salón y encontré un señor que ya estaba primero que yo. Lo saludé y le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo te llamas? Che, yo me llamo Jesús Valdelamar. Y le dije, bueno, muy bien. Después de que salimos de la clase, porque no le entendí nada, seguimos conversando y me dijo que se llamaba Jesús Leoncio Valdelamar Díaz, que era de Montería, Córdoba. Entonces ya con eso ampliamos un poco más y seguimos siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy. Unos días antes de la fecha de matrícula, llegué por primera vez a Bucaramanga solo en un vuelo procedente de Bogotá. Salí a coger taxi y mi primer sorpresa fue que todos los taxis eran automóviles Mercedes-Benz nuevos, y fue sorpresa porque yo venía de Neiva, donde en esa época no había sino un solo automóvil Mercedes-Benz. De tal forma que mi primer paseo por las calles de Bucaramanga fue en un Mercedes-Benz entre el aeropuerto Gómez Niño y las residencias Blanca, que quedaban frente a la cafetería del Hotel Bucarica, donde después se construyó el centro comercial Rosedal. El día de la matrícula, que era una fecha muy importante para mí, me puse saco, vestido completo, camisa blanca, corbata, y me fui para la universidad. Allí me encontré con un tumulto de primíparos en un desorden total, tratando de llegar a las rejas del edificio de rectoría. Cuando terminé mi matrícula, salí descamisado, sin corbata y con la camisa manchada con la tinta del estilógrafo que tenía. Hola compañeros, qué rico encontrarnos nuevamente. Les cuento que cuando comenzaron a aparecer las primeras calculadoras científicas, muy poca gente tenía una de esas, y los que la tenían las cuidaban con mucho esmero. Por esos días necesitábamos hacer unas operaciones para nuestro proyecto de grado que resultaban muy engorrosas hacerlas con regla de cálculo, y nos enteramos que el profesor Carlos Martínez el Ovejo tenía una Texas Instruments, así que fuimos a su oficina a pedirle el favor de que si podíamos hacer los cálculos con su calculadora.
pero para que tengan ustedes una idea de lo importante que era en ese momento tener una calculadora de esas, él nos puso la condición de que lleváramos lo que había que calcular y él mismo los hacía, a lo cual pues accedimos durante varios días y así pudimos salir adelante. Queridos compañeros y amigos, estoy aquí para decirles que estoy muy contenta con la posibilidad de que nos encontremos. A quienes no nos puedan acompañar, tengan la seguridad de que los vamos a tener en el corazón, en las conversaciones y en las anécdotas. Así que yo no me lo perdería. Algo que quiero destacar hoy es mi diploma. Dice así: República de Colombia, Universidad Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander confiere el título de Ingeniera Química a Ana Cristina Pinzón Orduz. Ingeniera Química. Hace 50 años, Duilio Alterio Vaso, nuestro decano, se tomó el trabajo de hacer que la universidad reconociera la diferenciación de géneros y lo hiciera constar en los diplomas que expide. Muy importante y muy interesante. Un gran abrazo para todos. Un saludo muy cordial a todos los compañeros que estamos celebrando los 50 años de egresados de la Universidad Industrial de Santander como ingenieros químicos. Me siento muy feliz con esta bella oportunidad de compartir con los compañeros y amigos, algunos de los cuales hoy son amigos del alma. Son innumerables los momentos, anécdotas y vivencias a recordar con alegría que tuvimos cuando en esos bellos espacios de la UIS forjamos nuestro futuro. Se ensancha el corazón cuando recordamos los compañeros de aula cuando tendíamos a clases, a otros con quienes en el Consejo Estudiantil de Ingeniería Química creamos una publicación llamada Entropía, donde reseñamos aspectos varios de la facultad y de los avances de las investigaciones. A los que nos situamos a la entrada de la facultad a mirar las agraciadas jóvenes que llegaban a los laboratorios. Es grato recordar el pausado transitar por los senderos a orillas de los lagos, cargados de libros y tarjetas perforadas de computador, acompañados con esa linda joven con quienes más tarde formamos un hogar. Qué bello recordar los momentos bulliciosos de la cafetería, los momentos de concentración y estudio en la biblioteca y los momentos lúdicos en Bachué. En fin, nostálgicos recuerdos y vivencias que hoy hacen que no tengamos sino palabras de agradecimiento a la UIS y a Bucaramanga. Gracias a Ludari por brindarnos este espacio, a la oficina de egresados y a los compañeros que asumieron el liderazgo de generar este encuentro. Queridísimos amigos contemporáneos de hace 50 o más años, es un placer estar aquí hoy con ustedes y espero esto nos permita recordar nuestros grandes sentimientos de unión que hubo durante ese largo tiempo que compartimos aquí adentro y luego por fuera. Esta pequeña historia ocurrió hace entre unos 50 y 55 años. Érase un día de mayo cuando este servidor deambulaba por las calles de nuestra querida alma mater, un primíparo UIS, código 680322. Él era un presunto futuro ingeniero químico en peligro. O sea que esta historia sucedía en el año 1968. ¿Y por qué aquello de un ingeniero químico en peligro? Pues resulta que en ese momento había una huelga de estudiantes en la UIS que ya llevaba aproximadamente 2 semanas y solo faltaba una para terminar ese semestre, una semana para terminar ese semestre. Además, corrían rumores
de que existía el riesgo de cancelación de ese semestre por parte de la rectoría. De allí se derivaba el peligro de perder yo un muy buen promedio que llevaba acumulado hasta ese momento próximo a terminarse el semestre, y a la incertidumbre de poder seguir estudiando en la UIS. Si eso sucedía, porque antes de comenzar mis estudios en la U, yo había logrado convencer a mis padres de hacer esto, y no en Barranquilla, en otra universidad oficial donde vivía toda nuestra familia, sin los grandes costos que representaba estudiar en la UIS. ¿Y dónde surgió mi afición por la UIS? Mis queridos llaverías, cursando yo el 5º de bachillerato en un excelente colegio de la ciudad de Cartagena llamado La Esperanza, donde aquí también estamos uniendo a otros 2 compañeros que fueron también egresados de ese colegio, los queridos compañeros Rafael Acosta y Vicente Richuli. Ellos fueron también egresados de ese colegio y luego nos unimos aquí en la UIS. O sea que aumentamos esos 50 años de convivencia que hablamos con otros 6 más, los del colegio. Bueno, les comentaba que yo estudié en un colegio en Cartagena, y en un momento de ese año en que yo me encontraba en el colegio, llegó allí una comisión de la UIS que en esa época hacía correrías por todo el país, por los principales colegios de Colombia. Y en esas correrías lo que hacía la universidad era promocionar esa joven institución de ese momento por su atractiva ayuda internacional, tecnológica, equipos, libros, académica con profesores, económica, etc. Y además, muy motivante, la admisión asegurada sin pago de matrícula el primer semestre para los primeros bachilleres de cada año de cada colegio. Entonces, faltando año y medio para ser bachiller en mediados del año 1966, allí me enamoré de la UIS, con mis compromisos personales de cumplirlos para lograr esas dádivas que la universidad nos presentaba. Y año y medio después, noviembre de 1967, estaba listo para entrar en la UIS. En ese momento me gradué de bachiller y logré el primer año de ese curso del año 1967. Y en enero de 1968, con la ayuda del viejo, mi querido viejo, viaje a Ciudad de los Parques, rumbo a la UIS, haciendo un bello parangón con la tan alegre reciente expresión de nuestro querido Atlético Bucaramanga, rumbo a la Libertadores. Queridos incondicionales amigos, a propósito, les comparto un secreto de esa primera llegada del primíparo a la ciudad bonita. Perdón, en 1968 todavía no era bonita, sino la Ciudad de los Parques. Esa teoría que los hombres son más fuertes, que los hombres no lloran, no va conmigo o no aplica. Y la primera noche de soledad en la residencia escogida cerca de la UIS, me tocó manejar una berreadita sentimental, es decir, la primera mamitis. Bueno, entre otras cosas, ¿se acuerdan del primíparo juniorista que habíamos dejado en huelga de estudiantes de la UIS? ¿Qué se hizo? ¿Estará tirando piedras a los tombos? ¿O estará escondido ayudando a don Guillermo Buengenio en el laboratorio? No, mano, no sean pingos. Pobre man. Dicen que se parecía a un loquito caminando por la U,
es que faltaba una semana de clases y podían cancelar el semestre. Entonces tocaba repetirlo. Y además, hacer nuevamente los gastos del semestre perdido. Por eso, anda por ahí y preocupado con su viejo, si le toca volver a gastar esa plata. Sin embargo, sorpresivamente, el preocupadísimo primíparo desapareció de la UIS y no se supo más de él en los siguientes días. Y de remate, efectivamente, el man tan de malas, cancelaron el semestre. No, oye, pobre man. Pero, mano, como dicen por ahí, la justicia divina premia a los buenos y Dios cuida a sus borrachitos. También, otro dicho muy popular, primero yo y segundo yo. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Pues mis llaves, resulta que uno de esos días, cuando el primi andaba por ahí en la UIS, antes de la cancelación, se enteró que unos manes de los últimos semestres hicieron una carta a la rectoría pidiendo que se les permitiera terminar ese semestre próximo a concluir, porque ellos no apoyaban la huelga. Y estaban entonces recogiendo firmas para apoyar la solicitud. ¡Qué alegría para el mancito! Y buscó hasta que dio con los manes de la carta. Y a firmarse dijo. El hombre no pensó ni un segundo. Mentira, sí pensó en él y en su viejito. Ajá, y los compañeros de la U, me importa un... Primero mi viejo y yo, y segundo mi viejo y yo. Bueno, muy pronto la rectoría aprobó la solicitud, se terminaron las poquitas clases que faltaban, les aprobó el semestre a los firmantes y el feliz primíparo costeñito, brincando en un solo pie, arrancó para el Parque Centenario. ¿Cómo que para qué? Pues con su maletica, aerocope y rumbo a mi quilla querida. Queridos, en el próximo encuentro de los 100 años, les cuento qué pasó con mis compañeros cuando regresé al segundo semestre. Abrazos, mis inolvidables amigos, compañeros y compinches. Los recuerdo y los quiero mucho. Raji Darko. Queridos compañeros, qué alegría volvernos a encontrar después de estos 50 años de vida profesional. Durante la mitad de este tiempo tuve la dicha de compartir con muchos de ustedes a través de mi trabajo en Ecopetrol. En la otra mitad de este tiempo, ya como pensionado de esa empresa, he podido interactuar y compartir con algunos de ustedes, especialmente con mi compañero de tesis, compañero de andanzas y de vida, Oscar Gallo, con Pedro Alcides, con Ana Cristina, con Álvaro Hernando, con Antonio, con Gustavo, con Ramiro, en fin, con muchos con quienes hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos en Bogotá o en otras partes de nuestro querido país, como Rafael Jinete, Rafael Acosta, Hernando Galvis, en fin. De la universidad recuerdo muchas cosas hermosas, muchas de ellas alrededor de la música durante mi estadía en La Tuna, donde compartí con Alfonso Guerrero. Pero como cosa especial quiero recordar una clase que teníamos los sábados con Manuel Guillermo Pardo, profesor un poco simpático que tuvimos, quien llegó copetón y nos dijo: muchachos,
quiero presentarles la mejor forma de mostrarle un proyecto a la dirección de su empresa. Y entró un trío y nos dio una serenata. Simpaticísimo el hombre, simpaticísima la anécdota, y como esa seguramente disfrutaremos de las que ustedes nos cuenten. Nos veremos el próximo 27 de julio. Hasta ese entonces. Hola amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente después de 50 años. Dentro de los recuerdos que tengo hay muchos, pero entre otros las trasnochadas que nos pegábamos en casa de Ana Cristina. Allí nos reuníamos muchos a estudiar hasta la madrugada, entre ellos Vicente Richuli, Hernando Galvis, Oscar Gallo, Chucho Valdelamar, John Urriago, Toño Galán, Omar Borges, Alejandro Correal, se me puede olvidar alguno. Y finalmente Omar Borges, el más importante, quedó allí atrapado entre las redes. Entre las cosas que recuerdo mucho, la mamá de Ana Cristina, que era tan amable y siempre nos atendía con colaciones, jugos y demás. Yo creo que eso de las cosas que también nos motivaba a ir a estudiar con Ana Cristina, además de disfrutar de su compañía y del ambiente. Bueno, este es uno de muchos recuerdos que quiero compartirles. Un abrazo y los quiero mucho. Hago este audio-video desde este escenario bucólico porque el paro de camioneros no me permitió llegar a Bucaramanga. Pero en un minuto se puede decir muy poco. He invitado a Henry Cepeda Alza, que fue mi llave, mi lanza en la UIS, a su esposa Trinita y a sus hermanas. Y estoy cerca de donde recogí los bultos de cocos de varias especies para soportar el trabajo de grado destilación azeotrópica del aceite de coco, con Álvaro Hernando Reyes también en esta reunión, y Omar Rodríguez. Estoy recordando que estos terrenos fueron dominio del ELN, con el que estuve a punto de irme mientras estuve en la UIS. Fui de la primera línea, pero ya me curé de ese delirium místico ideológico. 12 días prisionero por haberme metido en Audesa en la época en que le dieron garrote a Carlos Guerra Hernández. Si me permiten unos segundos más, recuerdo que estuve en práctica de vacaciones en la refinería de Barranca Bermeja con Hernando Galvis, de quien todos recordamos cuando asaltó a través de una escalera el edificio de administración, y también que siendo de Auco, la colonia que era la llamada el Mozo de Auca, siendo de Auco fui del equipo de básquetbol de Aubel, los veleños. Vélez es la tierra de mi lanza Henry Cepeda. Más recuerdos, unos relacionados con compañeros del grupo. Reinaldo Bustamante Díaz, recuerdos muy nítidos porque también fue compañero en el bachillerato, en el seminario conciliar de San Carlos en San Gil, pendiente un recorrido acuático por el paradisíaco paisaje de la Ciénaga de Paredes hasta la desembocadura del río Lebrija en el Magdalena. Isnardo Granda Rincón, quien sería después mi socio en una empresa de producción y distribución de aceite de higuerilla. En una de las peleas con la policía lo impactó una bala de fogueo de respilón en la frente. Al sentir el golpe y sentirse bañado en sangre, se acostó y gritaba: "¡Me mataron, me mataron!". Segundos después, al sentirse vivo, se levantó de un salto, cambió su grito por el de estoy vivo", e hizo una danza acrobática y muy entusiasta, la danza de la vida. Segundo Emilio Parada Suárez, veleño, de corazón de bocadillo, compadre dueño de fábrica de bocadillo. Curiosamente, por su amistad con Carlos Oñate, adquirió claro y tondo el acento costeño guajiro. Tal vez por eso cuando lo entrevistaron, lo contrataron en Curtiembres Búfalo en Barranquilla, y allí se desempeñó y se pensionó. Otros recuerdos, ya no personales, sino más trascendentes, son que durante el periodo 1969-1974, la UIS pasó del modelo de educación superior europeo al modelo de educación superior de los Estados Unidos,
y que empezó su evolución del tecnológico, que fue con solo ingenierías, a ser universidad, es decir, una institución con la universalidad de los saberes, por la creación de las carreras de ciencias médicas y de la salud y la de ciencias básicas. Las humanidades seguían siendo costuras, y en cuanto al arte, la única extracurricular y extracampus fue el de aprender a bailar música tropical, y eso fue con aula máxima en La Tusa. Recordemos también que empezaron las maestrías en la universidad, precisamente con la maestría en ingeniería química. Buenas tardes, compañeros, colegas, ingenieros químicos, promoción 1974. Tengo 3 anécdotas que recuerdo así muy rápidamente, muy lindas, que me sucedieron durante la estadía en la Universidad Industrial de Santander, a la que quiero mucho y estoy muy agradecido. Cuando llegué en 1969, participé en unas manifestaciones protesta por esa fiebre de juventud revolucionaria. Pero al estar botando unas pequeñas piedritas por la carrera 27 con calle 13, se nos vino el ejército a un grupo de estudiantes de la UIS que salimos corriendo hacia la carrera 28 por la calle 13, y estas personas, estos militares, dispararon contra el grupo de estudiantes que ya estábamos en la 28 con 13, cuando un compañero dice: le dieron a un estudiante. Pero verificando, se dieron cuenta de que no era yo, sino era otro compañero y de otra carrera que tiene el mismo nombre. Fue angustiante porque estábamos los 2 cuerpos pegados, y al voltear a mirar, mi compañero tenía el estómago sangrando. Posteriormente, cuando estaba en un cumpleaños y salía de los comedores universitarios, los compañeros en ese recorrido a salir de la universidad me invitaron a dar una vuelta por la universidad, y estando cerca al lago me hicieron el teatro de que mirara y me botaron al agua con ropa y todo, y estaba yo estrenando mi muda de ropa porque estaba de cumpleaños. Fue muy divertido. Y para finalizar, cuando ya estaba terminando por los años 74, tomé 2 selectivas, Economía para Ingeniero y Seguridad Industrial. Pero al celebrarle un cumpleaños con unos aguardientes superiores a un colega y compañero, un domingo en la noche, yo tenía un previo el lunes, y nos cogió la madrugada en la celebración y no alcancé a dormir casi nada, y llegué prácticamente, digamos, con muchos tragos a presentar el previo. Realmente yo al entrar, creo que con un doctor profesor Higuera, si no me falla la memoria, al entrar cogí el examen y no pude realmente entender las preguntas, y lo único que hice fue: profesor, ponerle una nota en el papel: profesor, no me encuentro en las condiciones físicas para poder presentar el examen y le traeré la correspondiente excusa médica. Firmé y me salí. Pues lógico que el profesor me puso 0 en el examen, en ese previo, y me vi a gatas y a estudiar mucha economía, que después se la agradezco al profesor y a Dios,
porque logré entender un poco esa materia para mi vida profesional, pero me tocó estudiarla mucho, mucho. Muchas gracias, buen día, allá nos veremos. Me siento un orgulloso egresado de la Universidad Industrial de Santander y de la promoción 1974 de Ingenieros Químicos. Dos anécdotas. La primera, en una asamblea estudiantil en Bienestar Universitario, cuando se discutía para salir a un paro, una huelga, un militante de la JUPA, hoy egresado como colega de Ingeniería Química, gritaba abajo el ministro de Educación y lo acompañaba con un madrazo. Y yo le dije, sin el madrazo, porque eso me cae a mí. La segunda anécdota, o más bien el segundo gran recuerdo que tengo de los egresados y de los colegas. Yo tenía 25 horas de clases semanales que recibía en la UIS. Dictaba 18 horas semanales en las franciscanas, en la Santísima Trinidad, y tenía una auxiliatura docente de 8 horas, y con eso pues me sostenía como casado. De no ser por ustedes, colegas, no se pudo cuadrar el horario en ese semestre, si no era a las 6 de la mañana, operaciones unitarias con Jorge Amaya Pulgarín. Eterna deuda de gratitud con ustedes. Mil gracias, un abrazo de felicitación y felices 50 años. Que sigan más. Buenos días para todas y todos. En la celebración de los 50 años de egresados de Ingeniería Química de la UIS, quisiera comentarles. Mi nombre es Nardo Antonio Granda Rincón, de 1949, Websa Santander, criado en Vélez, y quisiera contarles algunas anécdotas. Una un poco trágica, del 13 de abril de 1971, pero no vale la pena comentarlo ahorita. Me gustaría comentarles una cosa especial académica. Iba para un examen de cálculo 3, 8 de la mañana. Suelo madrugar mucho. Llegué a las 7 a la escuela de matemáticas. Me pasé en las carteleras. Me fijé en algo curioso. Había un tema de 3 puntos resueltos que los había colocado el profesor tal vez muy temprano. Los tomé, los anoté, me fui, me senté, los revisé. Curiosamente, cuando entro al examen a las 8, 2 de esos puntos me salieron el examen. ¿Se imagina la nota tan buena que saqué? Anécdota, para el que madruga, hay alguien que no duerme. ¡Saludos! Estoy muy emocionado de poderme encontrar con ustedes el próximo fin de semana. Tenemos mucho que contar, han pasado 50 años y yo creo que 2 días no va a ser suficiente para ponernos al día. Yo propongo que nos reunamos de ahora en adelante todos los años para todos los años nomás, hasta ahí. Estimados compañeros, es un gran placer que nos podamos volver a reunir al cabo de 50 años para recordar esos momentos compartidos en la Facultad de Ingeniería Química. Dentro de las muchas cosas que me traen buenos recuerdos, pues fueron, por ejemplo, la compra diaria de papaya con Alejo Correal para hacer nuestra tesis de grado. También yo compartí mis estudios con mi ejercicio de la música con la orquesta Los Escala, con los cuales animamos muchísimas fiestas de quinceañeras en los diferentes clubes de la ciudad. También nos favoreció el hecho de que en Ecopetrol había un plan de expansión y cuando nos graduamos, bastantes de los que salimos de la facultad fuimos a parar a Barranca, a Ecopetrol, donde compartimos también, entre ellos, por ejemplo, con Chucho Valdelamar, que tocábamos en la estudiantina de Ecopetrol. Un abrazo a todos y nos veremos. Bueno, un cordial saludo a todos mis compañeros de la promoción 1974 de la Facultad de Ingeniería Química de la UIS. De las cosas que más recuerdo fue el primer día en la universidad. Yo entré a la universidad, no conocía, yo venía de la ciudad de Cúcuta. Seguramente estaba todo despistado cuando salió un señor de Cúcuta, era de apellido McCormick, Carlos Julio McCormick. Él estaba haciendo 8º o 9º semestre de Ingeniería Industrial.
Y me dijo, ole, usted, hermano, usted debe ser de Cúcuta, ¿cierto? Y le dije, sí, yo soy de Cúcuta. Yo soy del Sagrado Corazón de Jesús. Dijo, claro, yo también soy de allá de Cúcuta. ¿Y usted qué? ¿Dónde tiene la clase? Y yo dije, no, yo tengo la primera clase ahora en la facultad, en el aula máxima de física. ¿Y sabe dónde queda? No tengo ni idea, yo estoy nuevo, yo soy primíparo. Yo vamos y lo llevo. Y aquí me agarró, no de la mano, pero sí, me dijo, sígame, y me llevó al aula máxima de física, y ahí tuve mi primera clase. Y a Carlos Julio, después, él murió yéndose para Cúcuta a unas vacaciones, y a él la universidad le otorgó el grado de ingeniero industrial por causa de muerte en esa época. Otra cosa que recuerdo ya al finalizar la carrera es una situación un poco jocosa que me pasó con Leonardo Acevedo. Estábamos buscando proyecto de grado. Entonces había un convenio de la universidad con una corporación, Gaviotas, y Gaviotas proveía proyectos buscando que investigadores de la universidad colaboraran en el desarrollo de esos proyectos. Entonces, había mandado 35 proyectos. Eran proyectos multidisciplinarios donde participaban diversas facultades, mecánica, eléctrica, química, etc. Entonces, uno escogía el proyecto y lo desarrollaba con las personas de otras facultades que también se interesaran en el mismo proyecto. Entonces, busqué proyectos, los títulos los publicaban en la cartelera de la facultad y íbamos a la cartelera, mirábamos el proyecto, nos interesaba el proyecto número 25. Íbamos a la facultad y decíamos, oye, queremos participar en el proyecto número 25. Buscaban en el listado, decían, no, ese ya lo tomaron, ya no hay cupo para ese proyecto. Miércoles, otra vez nos devolvíamos a la cartelera, buscábamos el proyecto, no sé, el 10. Volvíamos de nuevo a la facultad y decíamos, queremos el proyecto 10. Buscaban el listado, tampoco ese proyecto no está disponible, ya lo tomaron. Bueno, Margie era la secretaria de la facultad. Díganos qué proyecto ahí está disponible para no estar perdiendo el tiempo de ir y venir a la cartelera. Y dijo, no, está el proyecto número 31. Nos fuimos a buscar el proyecto número 31 y el proyecto tenía un nombre bastante sugestivo. Era Proyecto de Factibilidad Técnico-Económica para el montaje de una planta productora de escobas a partir de la planta del Chiquichiqui. Corra de donde Margie, que ya nos había anotado los nombres, Leonardo Acevedo y Álvaro Reyes para la planta del Chiquichiqui. Le dijimos, hasta aquí llegamos, Margie, no queremos ese proyecto.